Cómo desarrollar las capacidades psíquicas, ejercicios prácticos y cómo realizarlos. Sobre los misterios de la clarividencia y cómo desarrollar las habilidades psíquicas. Según una teoría, el universo en el que vivimos tiene varias capas. Las diferentes dimensiones del universo existen en la misma parte del espacio, superponiéndose unas a otras. La dimensión más cercana a nosotros es la dimensión astral, también conocida como mundo etéreo o mundo de la energía. Dado que la energía es la base de absolutamente todo, es una parte integral de nuestro mundo. Las personas en esta dimensión existen como cuerpos sutiles, astrales. No importa si una persona cree o no en la existencia del mundo etéreo. La manifestación y el desarrollo de una habilidad como la clarividencia ofrece la oportunidad de reforzar la interacción entre los dos cuerpos, el físico y el astral, al tiempo que abre un canal de información. Los que han desarrollado habilidades de clarividencia no solo conocen el pasado, sino que también son capaces de ver el futuro, obtener respuestas a todo tipo de consultas y ganar confianza en que están haciendo lo correcto. Al fin y al cabo, si ves claramente tu objetivo, conociendo el camino correcto, podrás conseguirlo mucho más rápido y fácil. Y para esta importante información el hombre utiliza su don, que ayuda a desarrollar una variedad de ejercicios. Si se desea, cualquier persona es capaz de desarrollar la capacidad de clarividencia, y para fortalecerla será necesario trabajar en la apertura del tercer ojo. Hay otro nombre para esta habilidad: visión astral. Es inherente a cada persona y puede desarrollarse más si se desea. La visión astral da la oportunidad de conocer el delicado mundo, de comunicarse con sus habitantes y de obtener información no solo sobre uno mismo, sino también sobre los demás, sobre los acontecimientos próximos y pasados, sobre el universo, etc. Pero antes de que te decidas a desarrollar habilidades de clarividencia, contéstate a ti mismo por qué lo necesitas. Porque si solo te mueve la curiosidad y el alarde de tu don, es mejor que te abstengas de obtener este conocimiento. Solo persiguiendo los objetivos de autodesarrollo, autoconocimiento y penetración en los misterios del universo se puede empezar a realizar los ejercicios con el tercer ojo. En ese caso, el desarrollo de la capacidad de clarividencia facilitará tanto la curación de uno mismo como la curación del karma, propio y ajeno. Sin embargo, esto solo es posible cuando se aborda la adquisición del nuevo regalo con seriedad y responsabilidad. Si descuida estas normas, en el mejor de los casos puede sufrir una profunda decepción y, en el peor, convertirse en paciente de un hospital psiquiátrico. Antes de que te decidas a desarrollar habilidades clarividentes, debes estar totalmente preparado, porque todos los límites existentes se borrarán, revelando. ¿De qué sirve la clarividencia a una persona? Antes de empezar a desarrollar habilidades de clarividencia, es importante conocer el impacto que pueden tener en tu vida posterior. No obstante, cabe destacar que estos cambios serán positivos. A medida que desarrolles tu capacidad, te volverás más sensible a todo, y empezarás a notar y comprender cosas que antes escapaban a tu atención. Podrás ver otros mundos y realidades, y acercarte a conocer el misterio. Podrás ver los objetos, aunque tengas los ojos cerrados. Podrás ver las auras de los animales y de las personas, verás qué energía emite una persona, positiva o negativa. Mediante un entrenamiento persistente, adquirirá la habilidad más útil: anticiparse a las situaciones que le van a ocurrir a las personas cercanas, y a veces incluso a sus propios acontecimientos vitales. Los poderes de los clarividentes son a veces solicitados por las fuerzas del orden cuando se necesita ayuda para localizar a personas desaparecidas. Estas habilidades le permiten mejorar su salud, reponer rápidamente su vitalidad y obtener un buen sistema inmunológico que pueda hacer frente a cualquier enfermedad. Además de la clarividencia, también tendrás una excelente memoria.
Antes de empezar a desarrollar habilidades de clarividencia, es importante conocer el impacto que pueden tener en tu vida posterior. No obstante, cabe 7 reglas importantes para desarrollar eficazmente el don de la clarividencia. Para desarrollar los poderes de la clarividencia y la curación por su cuenta, es importante seguir algunos principios esenciales. Con su ayuda, el proceso será menos doloroso y peligroso. Reglas. Uno de los principales requisitos para el desarrollo exitoso de la clarividencia es una buena y sincera intención que motive al estudiante a comenzar a practicarla. Si está guiada por el egoísmo y el deseo de utilizar el don para el mal, nada bueno saldrá de ella. La única manera de lograr el éxito es practicar regularmente, sin interrupciones. En este caso, el resultado deseado, la clarividencia, no tardará en llegar. Merece la pena reconsiderar su dieta, cambiando a una alimentación ligera y saludable, sobre todo de origen vegetal. Si no eres capaz de ver, debes ser capaz de ver la verdad, y si no eres capaz de ver la verdad, no serás capaz de ver la verdad. No te encierres en los estudios psíquicos, es mejor que estudies yoga y meditación al mismo tiempo. Es importante esforzarse constantemente por aprender cosas nuevas y abrir el corazón y la mente a nuevos conocimientos y posibilidades. Si sigues este principio, estarás un paso más cerca de tener un don. El crecimiento del talento puede aumentar el riesgo de arrogancia y orgullo. Es importante seguir siendo humilde, tolerante con los demás y a la vez exigente con uno mismo. Es importante continuar sin detenerse. Los principales tipos de clarividencia que se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar varias formas de clarividencia. Los más comunes son los siguientes. Apertura del tercer ojo. La capacidad de clarividencia se concentra en el chakra energético ajna, situado entre las cejas. El llamado tercer ojo permite ver cómo está dispuesto el mundo etéreo, qué energías prevalecen en él y qué tipo de seres lo habitan. También tendrás la capacidad de observar las auras de las personas. La capacidad de desarrollar la clarividencia, la visión interior. Este don es un poco más complejo y puede utilizarse para percibir información en imágenes transmitidas a su pantalla interior. Las personas que tienen visión interna dicen que es como si les mostraran una película mientras están en un estado alterado. La clarividencia. ¿Cómo desarrollar la clarividencia? La clariaudiencia. Uno puede escuchar los sonidos que existen en el mundo etéreo y también recibir respuestas a las preguntas formuladas a los patrones. Una persona que ha sido capaz de abrir un canal de información tiene una conexión especial con los poderes superiores y recibe su patrocinio. Puede recibir muchas respuestas a varias preguntas que de repente vienen a su mente en forma de pensamientos. Esta capacidad se denomina a veces epifanía, que llega a la persona superdotada. Otras habilidades. Además de las habilidades mencionadas, también existe la clarividencia. Una persona con este don es capaz de distinguir los olores de la energía, es decir, la bondad tiene un olor agradable, mientras que la ira es apestosa. La clarividencia, diferentes sabores inherentes a las diferentes energías, etc. Veamos cómo podemos desarrollar estas habilidades. ¿Cómo desarrollar las habilidades de clarividencia por ti mismo? Para desarrollar las habilidades de clarividencia es necesario aprender algunas formas simples pero muy efectivas. En primer lugar, vamos a centrarnos en las técnicas que te ayudarán a desarrollar tu intuición. Empieza por dominar los ejercicios sencillos y pasa gradualmente a los más complejos. Las clases deben impartirse en un lugar tranquilo donde no se moleste a nadie, y abstenerse de comer antes del ejercicio. Entrenamiento para la sesión de fotos. El entrenamiento de la sesión de fotos dura exactamente 7 días. Para el ejercicio, necesitarás una fotografía de un buen conocido o familiar. Durante el entrenamiento, céntrate en la foto y haz una pregunta, por ejemplo, sobre la vida personal de la persona representada.
A continuación, pasa unos minutos en silencio, prestando atención a las imágenes o sonidos que surjan en tu mente. Estas serán las variantes de la respuesta a su consulta. Tras descansar unos minutos, repite el ejercicio. Hazlo hasta que empiecen a surgir en tu mente imágenes claras que den respuesta a la pregunta formulada. No te preocupes si no se consigue el resultado desde la primera vez, simplemente sigue practicándolo una y otra vez. Poco a poco podrás desarrollar tus habilidades de clarividencia a partir de fotografías. El ejercicio de la frontera. Para realizar este ejercicio para desarrollar la clarividencia, debes aprender a caer conscientemente en un estado de medio sueño. Una vez que domines esta habilidad, podrás hacer a tu subconsciente las preguntas que te preocupan por la noche. Las respuestas vendrán en forma de pensamientos e imágenes. Si, mediante esta técnica, quieres conocer los detalles de un evento, tendrás que indicar claramente su fecha. Si quieres averiguar algo sobre una persona en particular, es muy importante tener una imagen clara de esa persona. Imágenes hipnográficas. Para realizar este ejercicio, adopta una postura cómoda pero inmóvil, relájate, deshazte de cualquier pensamiento extra y cierra los ojos y observa las imágenes que surgen ante tu mirada mental. Permítase ver una película en la que puede haber puntos y líneas borrosas, imágenes y sus cambios que surgen de las profundidades de su mente Este ejercicio tiene como objetivo ponerte en un ligero trance, evitando el sueño y manteniendo la posibilidad de la contemplación ordinaria. Las imágenes resultantes serán más claras con el tiempo. Es posible salir del estado de trance simplemente haciendo cualquier movimiento brusco. La claridad de las imágenes que aparecen ante ti te permitirá saber que estás dominando el ejercicio con éxito. Ejercicio de concentración. Centra tu atención en un punto oscuro. El objeto de concentración puede ser externo o interno, pero para los principiantes es mejor elegir objetos cotidianos sencillos. El punto debe estar a la distancia del brazo y los globos oculares deben estar relajados durante el ejercicio. No parpadees. Después de unas semanas de realizar el ejercicio, podrás centrar tu atención en imágenes internas durante hasta media hora. Para el ejercicio de las tiras de colores, tendrás que preparar 10 sobres opacos en los que colocar las tiras multicolores. Relájate y luego intenta nombrar correctamente primero un color de entre 2, luego 3, 4 y así sucesivamente. Para trabajar con una bola de cristal, necesitarás un material transparente o un recipiente lleno de agua. Concéntrate en él, mirando las capas. Libérate de pensamientos innecesarios, sintoniza con el canal de información. A medida que domines esta práctica, podrás ver las imágenes que existen en el mundo etéreo, distinguir a través del tiempo y el espacio los acontecimientos y las personas. Ejercicios para la zona del tercer ojo. Antes de empezar a abrir tu tercer ojo, piensa en tus motivos y en los resultados que conseguirás con esta habilidad. No todo el mundo está preparado, borrando los límites de su propia visión del mundo, para comprender la verdad. Uno de los poderes de la clarividencia incluye la apertura del tercer ojo, es decir, la activación del chakra frontal ajna, centrado en el entrecejo. Cómo aprender a sentir el aura de una persona. El trabajo de un vidente no es solo ver el aura, sino también influir en ella, cambiarla, ayudar a una persona a resolver problemas, poder curarla, etc. Las vibraciones que emanan de los órganos enfermos son muy diferentes de las de los órganos sanos. Cómo desarrollar habilidades de clarividencia. El aura de una persona. Para ver el aura, se cuenta con la ayuda de un asistente, es decir, una persona que ha aceptado realizar la práctica. Es necesario crear una iluminación tenue que promueva la relajación. El practicante concentra su mirada en la zona de la cabeza del asistente, en un punto situado a unos 20 centímetros de distancia. No es necesario forzar demasiado la vista, ni mirar nada a propósito. Este ejercicio para desarrollar la clarividencia y las capacidades curativas debe realizarse todos los días durante unos 30 minutos.
En cuanto se produzca una sensación de cansancio o un cambio de percepción, se debe interrumpir la práctica. Otro ejercicio desarrollará la sensibilidad en las palmas de las manos. Al tocarlo se puede recibir información sobre la salud de las personas y leer objetos. Puedes desarrollar habilidades de clarividencia de esta naturaleza a través de prácticas caseras. Asegúrese 5-7 minutos de absoluta tranquilidad. Coloca el dedo índice de la mano izquierda en el centro de la palma derecha, concéntrate en tus sensaciones y sumérgete en ellas. Cambiar las palmas. Este ejercicio ayudará a activar los puntos de las manos utilizados en el proceso de tratamiento. Una vez sensibilizadas las palmas de las manos, pasa al siguiente ejercicio, que ayudará a desarrollar la sensibilidad al aura. Coloca los brazos, doblados por el codo o rectos, a la anchura de los hombros. Acerca poco a poco las palmas de las manos como si las juntara sin hacerlo. Vuelve a poner las manos en la posición inicial. Concentración en un solo objeto. Cada día, durante unos 10 minutos, concentra tu mirada en un objeto. Míralo fijamente hasta que sientas que el mundo físico comienza a disolverse y a volverse nebuloso. Tu tarea es aprender a fundirte con los objetos contemplándolos desde dentro. Trabajar con la intuición. El desarrollo de la intuición se ve obstaculizado por nuestro marco interior. Tratando de encontrar una explicación lógica para todo, nos sentimos incómodos expresándonos, llegando gradualmente a un estado en el que el alma no puede expresarse. Al escuchar las voces de la multitud, uno no puede oír la voz interior. Sin embargo, el sexto sentido, al igual que los músculos, puede entrenarse. Las personas con poderes clarividentes hablan de la necesidad de confiar en la intuición. Al fin y al cabo, es la principal herramienta del clarividente. Aunque muchas personas tienen la capacidad de percibir los acontecimientos, solo aquellos que desarrollan el don de la clarividencia pueden convertirse en clarividentes. Para ello, a veces basta con preguntarse a diario: ¿qué hay a la vuelta de esa esquina? ¿Qué tendré si los acontecimientos van por aquí o por allá? Y escúchate a ti mismo, a tu intuición, antes de ponerte en marcha. El éxito en cualquier empresa lo consigue quien tiene confianza en sí mismo. Esta confianza proviene de recursos internos, no de otras personas. No aceptes críticas infundadas, no te culpes por los errores. Todo esto impide el desarrollo de la intuición. Cuando se trata de absolutamente cualquier problema, vale la pena alejarse de él a cierta distancia. Solo así podrás encontrar y utilizar de forma productiva una solución, confirmar tu intuición o tu lógica, mirando el problema desde diferentes ángulos. Al dominar los ejercicios que ayudan a desarrollar las capacidades de clarividencia, ampliarás tu conciencia y serás capaz de encontrar soluciones no estándar a situaciones complejas. A medida que desarrollas tus habilidades, el camino se vuelve más personalizado. Puedes ganar en perspicacia, aprovechar los conocimientos a los que solo unos pocos elegidos tienen acceso y vivir una vida plena y feliz. ¿Cómo utilizar las piedras para desarrollar la clarividencia? También puedes desarrollar poderes de clarividencia utilizando piedras. La más adecuada para este fin es la amatista. Los esoteristas dicen que abre el acceso a los reinos superiores y tiene una serie de propiedades sorprendentes. Rejuvenece el cuerpo, puede ayudar con el insomnio y fortalece el sistema endocrino. Cuando se lleva como regalo al objeto de la pasión, la amatista evoca sentimientos recíprocos. Llevar amatista en un engaste de oro solo permite a los iniciados el nivel más alto. Para los principiantes, es mejor engastar la piedra en plata, así su poder se verá reducido. Otros minerales que pueden aumentar los poderes de clarividencia son el lapislázuli de cobre, la velomorita, el sardónice y la moldavita, entre otros. Antes de decidirse a utilizar la piedra adquirida, hay que limpiarla de energía negativa con soluciones salinas y agua corriente. Esto debe hacerse en lugares energéticamente limpios, utilizando recipientes energéticamente limpios. Las diferentes escuelas y direcciones explican y justifican la clarividencia de diferentes maneras.
y tendrás que decidir por ti mismo cómo quieres desarrollar tus capacidades de clarividencia, ya sea abriendo los chakras, utilizando un proyector de cine interior o usando piedras o cartas. Sin embargo, para conseguir resultados, conviene observar los requisitos necesarios. Las condiciones para el desarrollo efectivo de las capacidades de clarividencia. Por lo tanto, para que sea eficaz, deben seguirse los siguientes requisitos. Comprende tu propósito y tu motivo. Define el propósito que persigues al decidir desarrollar habilidades clarividentes. Sus respuestas deben ser claras y honestas. No olvides que no solo la luz, sino también las fuerzas oscuras pueden darte este regalo. En el segundo caso, las habilidades pueden desarrollarse rápidamente, pero el precio por ellas puede ser demasiado alto, la salud o incluso la vida, la suya o la de sus seres queridos. La cantidad de energía necesaria. Trabajar en este ámbito requiere mucha energía. Por ello, es importante buscar las fuentes que proporcionan energía, yoga, ejercicio, meditación, y minimizar el mal uso, situaciones de estrés, crisis emocionales. Estilo de vida saludable. Mantener un estilo de vida saludable, rechazar los malos hábitos y una alimentación correcta facilitan la apertura del canal de información. Cerrar la deuda kármica. Las malas acciones que hayas hecho en tus vidas pasadas no te permitirán desarrollar habilidades de clarividencia.